Hola, en este espacio les vamos a hablar sobre las principales estructuras del sistema nervioso central junto a mis compañeras Sandra Patricia Gómez, Jenny Tatiana Díaz, Marlia Yana Ramos y quien les habla, Mayra Alejandra Gutiérrez. Esta actividad es de la asignatura Anatomía y Fisiología del Sistema Nervioso, del profesor Óscar Gerardo Rodríguez. Vamos a empezar dando una introducción de lo que es el sistema nervioso. Este es el sistema de procesamiento de información y comunicación de su cuerpo. Este recibe mensajes, procesa información y luego envía señales al resto de su cuerpo, diciéndole qué hacer. Está conformado por el cerebro, la médula espinal y los nervios. Este lo que hace es que los seres humanos seamos especiales. Ahora, a continuación les vamos a hablar sobre lo que es el sistema nervioso central y sus principales estructuras. Ahora bien, ¿qué es el sistema nervioso central? El sistema nervioso central humano, más pequeño y con menor peso que la mayoría de las computadoras de escritorio, es el instrumento de computación más complejo y elegante que existe. Recibe e interpreta una inmensa diversidad de informaciones sensoriales, controla una variedad de comportamientos motores simples y complejos y utiliza lógica deductiva e inductiva. También es la parte principal del sistema nervioso humano y la que controla todas nuestras funciones corporales. El sistema nervioso central está conformado por el encéfalo y la médula espinal. Estas dos estructuras se encuentran protegidas por unas envolturas óseas, que son el cráneo y la columna vertebral respectivamente. Tanto el encéfalo como la médula espinal están recubiertos por membranas que les sirven de protección, las cuales son la dura madre, membrana externa, la aranoides, membrana intermedia y la pia madre, membrana interna. Estas membranas se conocen con el nombre de meninges. Entre estas membranas se crea un espacio llamado espacio subaracnoideo, que se encuentra lleno de un líquido incoloro y transparente, que recibe el nombre de líquido cefalorraquídeo. Las células que forman el sistema nervioso central se colocan de tal manera que dan lugar a dos clases de sustancias que se caracterizan por su color. La sustancia gris, corteza cerebral, formada por cuerpos de las neuronas, y la sustancia blanca, área subcortical, formado principalmente por las prolongaciones nerviosas, dendritas y axones, cuya función es conducir la información. Envolviendo y protegiendo las fibras nerviosas del sistema central, hay un material compuesto por proteínas y grasas llamado mielina, que facilita la conducción de los impulsos eléctricos entre las fibras nerviosas. La corteza cerebral, tenemos dos derivaciones, como corteza cerebral o corteza del encéfalo en la capa externa de sustancia gris que cubre por completo la superficie de ambos hemisferios cerebrales. La corteza cerebral es un término distinto al del cerebro proencéfalo, el cual incluye los dos hemisferios cerebrales, derecho e izquierdo, y es la porción más grande del encéfalo. A continuación presentaremos áreas funcionales de la corteza cerebral. Sensitivas. Las áreas sensoriales están situadas principalmente en la parte posterior de la corteza cerebral, detrás de la cisura central. En la corteza, las áreas sensoriales primarias tienen la conexión más directa con receptores sensoriales periféricos. A continuación, vamos a hablar de las áreas motoras. Están situadas en la corteza cerebral de las regiones anteriores de los hemisferios cerebrales. Entre las áreas motoras más importantes destacamos área motora primaria, se localiza en la circunvolución prerolándica, inmediatamente delante de la cisura central o de Rolando. A continuación, área de asociación somatosensorial, se localiza justo posterior al área
somatosensorial primaria recibe impulsos del tálamo y su función es integrar e interpretar las sensaciones, determinar la forma y textura de un objeto sin verlo. A continuación presentaremos el cuadro con unos ítems relacionados con la corteza cerebral, como la definición que consiste en capa de materia gris externa de los hemisferios cerebrales. Los lóbulos, cada hemisferio se divide en 6 lóbulos: frontal, parietal, temporal, occipital, insula y límbico. Surcos principales: surco lateral, cisura de Silvio; surco central, cisura de Rolando; surco paletocipal, surco singular, surco colateral. Giros principales: lóbulo frontal, giro precentral; lóbulo parental, giro central; lóbulo parietal superior, lóbulo parietal inferior; lóbulo temporal, giros temporal superior, temporal medio y temporal inferior; lóbulo occipital, giros occipital superior, occipital medio, occipital inferior; lóbulo de la insula, giros cortos y giros largos de la insula; lóbulo límbico, giros para terminal, singular. Áreas corticales principales, unidades funcionales: lóbulo frontal, lóbulo paletal, lóbulo temporal, lóbulo occipital. Irrigación: ramas corticales de las arterias cerebrales anterior, media y posterior. Funciones: control del movimiento voluntario, atención, aprendizaje, memoria, motivación, toma de decisiones, planeación, solución de problemas, pensamiento conceptual, percepción de estímulos sensitivos, procedimiento de lenguaje, procedimiento visual e interpretación, modulación de emociones. A continuación daremos a conocer el tálamo. El tálamo es una estructura cerebral que es conocido por ser un punto de relevo de la información sensitiva y motora. Si bien este se encarga de enviar los mensajes procedentes de los órganos sensoriales, como lo son los ojos, los oídos, la nariz y los dedos, a la corteza cerebral. Este también trabaja procesando toda la información gracias a los núcleos que la reciben y la envían a la corteza cerebral. ¿Dónde se encuentra el tálamo? Aunque sabemos que esta estructura está localizada en el sistema nervioso central, es importante saber cuál es la región exacta donde podemos ubicarla. Entonces, esa región que mencionamos es conocida como el diencéfalo, en la cual se ubica no solo en el tálamo, sino también encontramos el hipotálamo, subtálamo, epitálamo y la retina. Ahora bien, en cuanto a la anatomía y la ubicación dentro de la cavidad craneal, el tálamo se sitúa en la zona más profunda del cerebro y se encuentra adyacente a los ventrículos, a la cápsula interna, a la sustancia reticular y también al cerebelo. ¿Cómo trabaja el tálamo? El tálamo, siendo parte del sistema nervioso central, trabaja y cumple su función de procesar información sensorial y motora. Todo esto gracias a la amplitud de núcleos que tienen la labor de recibir diferentes aferencias y luego proyectarlas a la corteza cerebral, al lugar donde pertenece. Entre sus núcleos podemos mencionar el reticular, los intralaminares, el medial, el anterior y el lateral. ¿Qué función tiene el tálamo? Si bien lo mencionábamos anteriormente, el tálamo es la porción más interna del cerebro que se encarga de recibir, procesar, integrar y enviar todas las informaciones sensoriales, motoras y límbicas. Pero en forma más específica, esta estructura posee núcleos destinados a intervenir en las siguientes funciones. Como nos muestra en la imagen, primeramente, este recibe las vías sensoriales que provienen de la médula espinal y el tronco encefálico. Segundo, trabaja en la visión. Tercero, sirve de zona intermedia para los estímulos auditivos. Cuarto, interviene en la información que proviene de los ganglios basales, el cerebelo y el sistema límbico. Quinto, asimismo colabora con los impulsos instintivos, las emociones, memoria y el comportamiento. Sexto, tiene funciones relativas a los mecanismos dolorosos.
Finalmente trabaja junto al hipotálamo, a la amígdala, sistema olfativo, corteza prefrontal, motora y la corteza orbitofrontal. ¿Qué ocurre si hay una lesión en el tálamo? Como el tálamo es considerado un centro de relevo por ser el encargado de recibir señales de muchas áreas cerebrales, este al verse lesionado puede conllevar alteraciones en la transmisión de estímulos sensitivos, motores y emocionales. Todo esto puede producir afecciones en la manera en cómo se recibe, se procesa e integra cualquier tipo de información que tenga la labor de transitar por el tálamo. Todo esto para poder llegar a la corteza cerebral correspondiente. Y por último están las